Muchas gracias, señor presidente. Quería aprovechar este espacio para registrar una opinión en relación con acontecimientos que se han producido durante los últimos días y que me parece que debieran merecer la atención de la Asamblea Legislativa. Esos acontecimientos se han producido tanto en el ámbito externo, globalmente, como internamente. Internamente, me parece que hay dos hechos importantes. Un primer hecho es que el Poder Ejecutivo, en días anteriores, dictó, mediante decreto ejecutivo, la política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa. Es un decreto ejecutivo modestamente audaz, que incluso, según he podido ver en los medios de prensa, ha tenido alguna clase de reproche de sectores de activistas de la población sexualmente diversa, en algún caso, pero que me parece a mí es un hecho significativo y un hecho positivo en el reconocimiento de los derechos de esta población. En consecuencia, es un hecho positivo que yo aplaudo. Y me parece que aún en los límites en que le estaba permitido hacer esto al Poder Ejecutivo, lo ha hecho bien. Y hay que reconocerlo así, desde mi perspectiva. El segundo hecho importante que se ha producido y que tiene connotaciones y eventualmente consecuencias muy significativas en la vida nacional es la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Goicoechea en relación con el tema de la aplicación en un asunto concreto de una de las disposiciones de la Ley General de la Persona Joven para reconocer las uniones de hecho entre la población sexualmente diversa. Este también es un acontecimiento realmente importante en la vida nacional que constituye un paso en el progreso moral que hay que registrar y enfatizar. Esos hechos han estado situados en el contexto de otros hechos globales que se han producido en otras partes y que nos mueven a pensar cuál es la orientación que las sociedades en general van asumiendo en este tipo de temas. En días pasados, como ustedes habrán visto, se ha producido en un país de tradición intensamente católica un reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo y de la formalización de esas uniones, en Irlanda concretamente, y se ha producido en condiciones en que la decisión correspondió tomarla a la población a través de un referéndum. En consecuencia, en un contexto acentuadamente católico, una decisión de esa naturaleza mueve a pensar en el optimismo que puede producir el hecho de que hay un avance en la conciencia moral universal. Por otro lado, hay naturalmente hechos que revierten un poco, en alguna medida, ese optimismo. En días pasados, un periódico europeo, concretamente el periódico español El País, en la edición digital, mostraba una fotografía que se había tomado en ocasión de una manifestación de activistas gay en Moscú, en la que se muestra un hecho que mueve intensamente a la reflexión. La fotografía muestra a un joven activista gay que está entre los manifestantes y a un sujeto que evidentemente, o para quien evidentemente resulta intolerable tanto la conducta homosexual como la reivindicación de los derechos de la población homosexual, y en consecuencia, armado de un artefacto que es capaz de herir incluso mortalmente, vean la fotografía en El País de la semana pasada, agrede a aquel joven y lo reduce y lo hace sangrar. A mí me dio la sensación de que esa fotografía expresa el dilema de la conciencia moral. Esa fotografía muestra que hay una persona para la cual una diferencia
en la conducta, en la sexualidad y en la afectividad humana, como es esta, es una condición intolerable y que hay que suprimir y extinguir, erradicar de la vida social. Y en consecuencia, esa diferencia es para esa persona tan absolutamente intolerable que tiene que manifestarlo a través de una actividad física destinada a destruir. Bueno, hay cosas peores. Todavía hay 7 u 8 países en el mundo para los cuales ya no la regulación de uniones entre personas del mismo sexo, sino la sexualidad homosexual misma es materia susceptible de represión y castigo a través de la pena de muerte. Entiendo que hay alrededor de 7 o 9 países que tienen esa percepción de esa condición humana. A mí me mueve a pensar que aunque el progreso puede ser un concepto discutido, progresamos a la vista de acontecimientos como lo que ha pasado en Irlanda y lo como de alguna manera pasa puntualmente en Costa Rica, progresamos en el sentido de que poseemos la intuición moral de que nuestra especie es una y cada uno de los individuos que la componen merece una idéntica consideración moral. El lenguaje de los derechos humanos es el que encarna sistemáticamente esta intuición, y en el sentido de que esta intuición cobra fuerza sobre la conducta de los individuos y de los estados, podemos decir que progresamos moralmente. Hay una definición que a mí me gusta emplear sobre lo que es... Diputado, disculpe, doña Maureen, usted le cedería 2 minutos de su tiempo al diputado para que continúe. Gracias, doña Maureen. Hay una definición, decía, que me gusta emplear en relación con el tema del progreso moral. Dice que un aumento de nuestra capacidad de considerar un número cada vez mayor de diferencias entre las personas como diferencias irrelevantes desde el punto de vista moral es muestra del progreso moral. Considero yo que la difusión global de esta idea y la difusión entre nosotros de esta idea es un progreso por 2 razones, y en ese sentido aplaudo tanto el decreto ejecutivo que se ha dictado como la sentencia judicial que se ha dictado. Y es que si somos coherentes con esta intuición, estamos tratando a un mayor número de personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Y actuando así, estaríamos ayudando a reducir la cantidad de crueldad y de sufrimiento inmerecido que hay en el mundo. Muchas gracias, doña Maureen.